¿Por qué le menciono eso? Porque sencillamente al final Saré tomó a Abraham y Sarai y a su nieto Lot y a Nacor no, hermano. A Nacor no. Vayamos entendiendo, hermanos, hay procesos en la vida de una familia que Dios elige el momento oportuno precisamente para llamar de uno en uno a algo especial. Tenemos que ir comprendiendo desde ahora, hermano. Número uno, comprenda que el proceso de la fe de Abraham lo inició Dios por medio de una elección divina. Y por medio de esa elección divina, también usted ha sido llamado, su familia ha sido llamada, su casa ha sido llamada por una elección divina de parte de Dios. Pero en aquel momento Dios hizo una elección divina, pero llega la hora en la que las decisiones deben tomarlas Abraham. Abraham debería oír la voz de Dios y tomar la dirección de Dios, pero podía también no haberlo escuchado y no haberlo obedecido. Hay elecciones en nuestra vida que solamente usted y yo podemos tomar. Ese es precisamente el punto de partida de la fe. Usted decide si cree en Dios o si no cree en Dios. Usted decide si obedece a Dios o desobedece a Dios. Y usted decide si la palabra de Dios se cumple en usted o no se cumple en usted. La palabra de Dios dice que cuando le obedecemos hay bendición, cuando desobedecemos hay maldición. Pero somos libres de escoger. Seguimos. Ahora, dígame una cosa, ¿usted piensa que Abraham cuando fue escogido era lo máximo? Era Abraham lo máximo, qué califica Abraham, por eso lo escogió Dios. Quiero que se pregunte esto. ¿De a dónde venían sus familias, las familias de Abraham? ¿De qué tipo de cultura, religión y nación provenían? Provenían de una cultura politeísta, hermanos, en donde había muchos dioses, varios dioses. Quizás dentro de la lista estaba nuestro Dios, pero lo importante es que él vivía, había sido criado en una familia que tenía muchos dioses, muchas creencias, no tenía su vida centrada únicamente en Jehová. ¿No les suena familiar eso, hermano? Provenir de una familia con otra cultura, de una familia con otra religión, ¿no les suena ser familiar el haber sido creado en un contexto de creencias que son totalmente contrarias a lo que Dios dice? Hermanos, ¿por qué entonces Dios escogió a Abraham? ¿Por qué lo escogió a él para bendecir al mundo? ¿Por qué lo escogió a él? Simplemente por gracia. Simplemente por gracia. Simplemente por gracia Él ha escogido a usted también. Ni usted ni yo somos merecedores de lo que tenemos y de todavía lo que Dios nos quiere dar, pero Dios nos ha escogido a nosotros. A Él le plació, hermano. A Él le plació escogernos. Por eso usted debe de vivir agradecido con Dios todos los días de su vida. Usted tuvo la oportunidad de elegir y usted elegir y usted eligió seguir a Dios. Entonces, hermanos, oiga, es que tenemos material que yo no sé si van pidiendo mejor canciones y pistas, hermanos. Vamos a orar por lo menos de aquí a las 3 de la tarde. Seguimos, hermanos. Gloria a Dios, hermano. Entonces vamos a ver el proceso de la fe de Abraham. Desde aquel momento hasta algunos eventos de su vida. Vea lo que dice la palabra de Dios en Génesis 12, capítulo 1. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Oiga bien lo que le está pidiendo Dios a Abraham. Hermano, pero ¿por qué Dios había escogido a Abraham? Que era un hombre que había crecido en un pueblo politeísta.
tuyas y mías. Abraham se parecía a usted y a mí, hermano. Abraham tenía las características propias de un hombre para ser llamado por Dios, rescatado por Dios y usado por Dios para la gloria de su nombre. Usted y yo hemos tenido las características también de Abraham, y Dios nos ha escogido, nos ha llamado y nos ha bendecido para bendecir al mundo también. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Hermano, no podemos cambiar hacia la nueva etapa en Cristo si no dejamos totalmente nuestro pasado. Sencillamente Dios necesitaba que Abraham se concentrara en él. Dios necesitaba ir puliendo a Abraham de toda la influencia de su familia, de su cultura, del lugar donde vivía. Dios necesitaba un nuevo pueblo, un nuevo Abraham, una nueva familia, con una convicción de que siguiendo a Dios iban a recibir bendición, e iban a ser bendecidos, y iban a bendecir. Entonces, hermano, eso implica dejar la tierra, dejar su gente, su familia, su padre. Hermano, entienda algo. Ame a su familia, quiera a su familia, ore por ellos, pero usted bien sabe que en ocasiones hay familiares nuestros que no ejercen una buena influencia en nuestra vida. Eso es una cruda realidad, hermano. Pero hay familiares que no ejercen una buena influencia sobre nosotros. Dios quería que sencillamente Abraham no se contaminara. Dios necesitaba a Abraham pensando en Dios, oyendo a Dios, hablando de Dios y caminando según el camino que Dios le había establecido, hermano. Luche por sus padres, por sus abuelos, por sus tíos, por sus sobrinos. Luche por su familia espiritualmente, pero usted sabe que en ocasiones el vivir metido en esos lugares ejerce influencia negativa sobre usted. Es duro, pero así lo hizo Dios con Abraham. Necesitaba moldear de nuevo su mente y su corazón y su manera de ser y de hablar. Por eso necesitaba que se fuera de ahí, que se desarraigara de sus orígenes. Precisamente es lo que nosotros tenemos que hacer en el proceso de nuestra fe, hermano. La fe, hermano, desde sus inicios implica renuncia. Porque sabe, para recibir de Dios, para recibir todo lo de Dios, debemos de despojarnos de todo también. Quiero enseñar el recorrido de Abraham. Ahí se pegó esa caminadilla, Abraham. De Ur de los Caldeos se pegó toda esa caminadita ahí a esta tierra de Canaán y por ahí anduvo. Un buen tiempo, cada vez que Dios le decía que se moviera, él se movía. Vete para allá, él se movía, vete para acá, él se movía. Se pegó una buena caminadilla, hermano. Vamos ahí a la otra. ¿Sabe, hermano? Ahí están todos los kilómetros. Sí, hermano. Que caminó Abraham. Sí, hermano. Ahí va sumando y 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 sumando. Y sigue sumando, hermano. Caminó 2.279 kilómetros durante su vida. Háganme otro clic ahí, hermano. No, la verdad, hermano. No sé si a usted le parece mucho o poco. No sé si a usted le parece mucho o poco. A mí me parece que Abraham lo que hacía era obedecer a Dios. Sencillamente Abraham se movía de acuerdo a la voluntad de Dios. Y usted y yo tenemos que movernos de acuerdo a la voluntad de Dios. Quizás para usted está viendo sencillamente corto eso porque le está viendo el kilometraje de su carro, hermano. Y entonces lo ve fácil, sencillo. Pero es que se trata de recorrer 2.279